Primero la presentación, tu nombre. Mi nombre es Cecilia Fleva, soy profesora de Historia por la Universidad Nacional de Rosario, soy rosarina, pero hace unos pocos meses me mudé a Venado Tuerto y empecé a trabajar como voluntaria en el Archivo Histórico Digital de la ciudad. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno que una rosarina se empiece a interiorizar de la historia Sí, la de historia de Venado la ciudad, Tuerto. sí. Me interesa toda la historia y bueno, estando acá no sabía que existía el archivo, me enteré en una feria del libro donde vi el stand de este lugar. Me acerqué a preguntar si necesitaban voluntarios, me dijeron que sí, así que empecé a venir a trabajar. Voluntaria, pero además das clases, sos docente. Yo soy docente, actualmente estoy trabajando en el ICES y mantengo horas en una escuela secundaria de Rosario. Muy bien. Venado Tuerto tiene una historia ya con sus años y aparecen personajes y familias relevantes. Entre ellas hubo una que te interesó particularmente. Exactamente, la familia Long. Acá en el archivo tenemos un fondo personal de Ilmar Long a disposición, que estamos trabajando sobre él, haciendo una tarea de recopilación, de clasificación y de digitalización de documentación que era de Ilmar específicamente, que es como un personaje muy relevante de la familia Long, pero que no se agota en él la relevancia de la familia porque los Long son una familia que está desde los orígenes prácticamente de Venado Tuerto. Claro, uno se va al molino y aparece allí un registro, ¿no? Exactamente. El primer Long que se muda a la ciudad es Bartolomé Long, que es un inmigrante italiano piamontés que viene con su esposa Susana a la ciudad. Ellos llegan primero a la provincia de Santa Fe, no específicamente a Venado, pero ya en la década de 1890 se mudan a la ciudad, adquieren tierras al costado del ferrocarril e instalan el Molino América, que va a ser la primera industria de la ciudad. Allí en esa época en Venado Tuerto no había energía eléctrica, así que ellos lo que hacen, aparte de toda la labor propia del molino, es colocar una maquinaria que permite darle luz con la energía del molino a la instalación y a la casa personal de los locos. Luego, posteriormente, en la década de 1910, 1911, son sus hijos los que obtienen el permiso del gobierno de la ciudad para poner en funcionamiento la usina eléctrica de Venado, que va a ser la primera usina que da luz a la ciudad de Venado Tuerto. Bueno, ahí aparece un hecho. Y después viene Don Ilmar metido desde pibe por los medios de Sí, comunicación, fue su pasión y es, aparece, bueno, los tiempos de la propaladora, por ejemplo, aquí. exactamente. Ilmar ya desde muy joven muestra como un interés por los medios de comunicación, algunos dicen heredado un poco de su padre, de Celestino Long. Él empieza a trabajar en 1945, cuando todavía era un estudiante joven, en la propaladora Rueda, en la publicidad Rueda, que era una de las primeras propaladoras de Venado Tuerto, que no sé si la gente más joven sabe, pero antes de que existiera la televisión, internet y que haya un programa de radio propio de la ciudad, existía la propaladora, que era un sistema de altavoces colocados en las esquinas de la ciudad, desde las cuales se anunciaban noticias e información de la ciudad de Venado Tuerto específicamente. Ya existía la radio, pero los programas que se escuchaban eran programas de Buenos Aires, de Rosario o de otros lugares. Entonces el vecino de Venado no podía enterarse de lo que pasaba en su ciudad. Y eso era lo que suplía la propaladora. Y los vecinos que se congregaban en Exactamente. forma notable en esas esquinas para escuchar lo que decía la propaladora, ¿no? Exactamente. Noticias de la ciudad, del deporte y mucha publicidad de distintos negocios de acá de Venado Tuerto. Ese sistema después pasa a ser reemplazado por radio de circuito cerrado, empieza a evolucionar técnicamente, ¿no? Exactamente. Ilmar, que había trabajado en publicidad rueda, logra comprarla y la convierte en publicidad San Martín en la década de 1950 y durante toda la década del 60 siguen funcionando las propaladoras de la ciudad. Llegaron a tener 70 parlantes en distintas esquinas de la ciudad y la gente que estaba entusiasmada con este nuevo sistema, excepto los vecinos que por ahí lo encontraban un poco molesto, empieza a pedir que el sistema esté adentro de las casas, un sistema cerrado. Pero Don Ilmar era un poco reticente a hacer esa inversión porque su sueño y por lo que él va a luchar va a ser siempre por tener una radio de Venado Tuerto, que es algo que finalmente consigue en 1969 cuando le dan el permiso para tener una radio local que va a ser lo que se convierte luego en la LT29, que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. 31 de enero de 1970 fue la salida al aire, ¿no? Exactamente, esa es la fiesta de inauguración, una fiesta que convocó a gran parte de la sociedad venadense y que desde ese momento está en funcionamiento hasta el día de hoy, siendo la primera radio de la ciudad que le permitió a los vecinos de Venado Tuerto enterarse de lo que pasaba en la ciudad y en la región. El sentido de la radio para Ilmar siempre fue un sentido muy comunitario. Él no lo veía como un proyecto personal, sino como algo que él le quería legar a la ciudad de Venado Tuerto.
que los venadenses tuvieran la oportunidad de saber qué estaba pasando en su ciudad, en su pueblo, que pudieran difundir noticias, acontecimientos y que no dependieran de la radiofonía de otras ciudades. Bueno, de hecho, puso un eje en la información de tipo regional, ¿no? En lo que tiene que ver con acentuar el conocimiento de los temas que pasaban acá, no en otros lugares. No era la preocupación por lo que ocurría en las calles de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Exactamente, él tuvo que luchar mucho. De hecho, en una entrevista él cuenta que cuando pidió el permiso para tener la radio, le decían, pero ustedes no escuchan la radio de Buenos Aires o la radio de Rosario. Sí, las escuchamos. Y entonces, ¿para qué quieren una radio de Venado Tuerto? Minimizando el sentido de la importancia que tiene para alguien enterarse de las noticias de su ciudad. Y cuando obtiene la radio LT29, estuvo muy marcado ese interés por la ciudad, porque el orden en el que se transmitían las noticias, por ejemplo, eran primero las noticias de Venado y la región, después las noticias nacionales y después las noticias mundiales. Se incentiva también al municipio a que tenga un boletín informativo, que era algo que todavía no estaba organizado, y que gracias a la labor de la gente de la radio, con Ilmar a la cabeza, se puede lograr. Hasta las necrológicas. También. Y de hecho el radioservicio por los extravíos. Había muchos servicios a la comunidad, ¿no? Claro, porque uno tiene que mentalizarse que en esa época, sin internet, sin redes sociales, con muy pocas televisiones, no se podía transmitir la información con la facilidad con la que hoy se hace. Y de hecho, Ilmar no se queda solamente con la radio LT29, más adelante consigue permisos para tener radios FM. La primera es la FM Imaginación en la década del 80. En el 90 también consigue otro permiso para una radio FM y ya en el 2000 fundan lo que es el Canal 8 de televisión. En ese sentido, don Ilmar también demostró una gran vocación comunitaria, se expresó mucho que hacer en beneficio de entidades y de hechos que han beneficiado a Venado Tuerto. Así que ha dejado realmente un legado muy valioso, ¿no? Es una de las figuras que conviene siempre tener presente. Así que de buena hora esto de poner en valor a don Ilmar Long. Exactamente, sí. Es un hombre que dejó una huella muy importante en la ciudad y que esperamos seguir recuperando con parte de su archivo personal, que es lo que trabajamos acá en el Archivo Histórico Digital de Venado Tuerto, con un objetivo también de democratizar la información, poder poner a disposición de los venadenses documentación, información, fotografías, diarios de la historia de la ciudad. Tenemos documentación muy vieja, desde el fin del siglo XIX, de principio del siglo XX hasta la actualidad, toda de acceso abierto, que pueden visitar en la página web del Archivo Histórico Digital Venado Tuerto. Cualquier persona que esté interesada en investigar, en conocer, en consultar algo que tenga que ver con el pasado de Venado y de la región. Se supone que Ilmar Long ha sido el primero, ¿habrá otros trabajos de tu parte? Por ahora yo estoy trabajando con este fondo, es el primero, lo empecé a trabajar hace un par de meses, pero tenemos muchos fondos y mucho trabajo por hacer en el archivo. A continuación, como proyecto personal, está continuar con el fondo de la familia Boyle, que también es una familia importante, con mucho contacto con los Long en la ciudad, y también nos han seguido documentación de la familia, árboles genealógicos, documentos, fotografías que están esperando a ser revisadas, clasificadas, ordenadas y digitalizadas para ser puestas al servicio de la comunidad. Muy bien, gracias. Gracias.